Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón. Si te perdiste de las partes anteriores 1 y 2, aquí abajo del título donde dice la palabra más te encontrarás la parte anterior. Dicho esto, pues continuamos. Vamos a hacer la parte de la espalda y para esto recordemos que debemos de comenzar con ganchito de 2.5 a tejer nuestras cadenas. Y vamos a, en este caso, asegurar mi primer punto. A ver, yo ya aquí lo aseguré. Recuerden que vamos a estar tejiendo de 5 en 5. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí dejamos, vamos a retomar la parte del frente, ¿ok? Si nosotros aquí dejamos, en este caso, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y con lo de aquí eran los 80. Recordemos que eran los 80, ¿verdad? Ok, nosotros tenemos que tejer el doble, ¿sí? El doble. Entonces miren amigas y amigos, si contamos solamente estos espacios ahí en casita, vamos a contarlos. Por ejemplo, aquí tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 y 75. Estos que son los de altura en este momento no los vamos a contar. Entonces van a ser 75 más 75 son 150 más los 5, ¿ok? Entonces serían 155 cadenas en total. Tú vas a hacer lo mismo. Recuerden que es múltiplo de 5. Entonces, 1, 2, 3, 4. Este dato no se los voy a dar yo. Este dato ustedes lo van a sacar. Contando de 5 en 5, lo que tengan de aquí a aquí, lo suman, que son 75, lo suman y le suman 5 más. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener 100, en esta ocasión para mí 155 en total. Una vez terminada ya esas 155 cadenas que yo necesito, voy a pasar 1, 2, 3, 4, ahí en el punto número 5, que es este, voy a pasar 1, 2, 3, 4 y en el punto 5 tejo un punto alto. 2 cadenas, voy a pasar 1, 2, 3, 4 y en el número 5 voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. 2 cadenas y repito 1, 2, 3, 4 y en el número 5 punto alto, 2 cadenas y un punto alto. 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 vuelvo a repetir hasta completar toda mi vuelta, ¿sí? Así. Así es como nos va a quedar. Entonces ahí en casita, amigas, amigos, vayan tejiendo 2 cadenas, pasamos 1, 2, 3 y 4 y en el número 5 punto alto, 2 cadenas y punto alto. Lindo, lindo, fácil, fácil. ¿Qué les parece? Voy a completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Así es como ha quedado. Y aquí hacemos 2 cadenas y después voy a pasar 1, 2, 3 y en el número 4 voy a hacerle un punto alto, una cadena y un punto alto. Aquí me hizo falta un punto
de cadena, así lo voy a dejar, amigas y amigos. Ahí en casita ustedes les quieren agregar una cadenita, ahí lo pueden hacer, ¿va? Entonces yo estaba tejiendo con ganchito de 2.5 milímetros y ahora voy a cambiar con ganchito de 2 milímetros. 1, 2, 3, 4 y en el primer espacio tejo el punto alto. 2 cadenas, me paso, 2 cadenas en el mismo espacio, 2 cadenas y esto lo voy a continuar haciendo hasta completar aquí toda mi vuelta. Y así como lo hicimos en la parte del frente, ¿sí? Esta parte así nos tiene que quedar, este punto así nos va a quedar. Entonces, por ejemplo, a este le hicimos en total fueron 50 vueltas. Entonces a la parte de la espalda también le vamos a dejar esas 50 vueltas, ¿sí? Si hago alguna modificación, amigas y amigos, yo regreso. De hecho, vamos a hacer la modificación, voy a aventajar hasta la vuelta número 26, porque vamos a hacer esta misma disminución. Entonces, en este caso, voy a aventajar vuelta 26 y regreso para continuar con la disminución. Amiga, si hasta aquí estás viendo este video, escríbeme de qué parte del mundo me escribes y cómo te llamas. Yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet y te invito a ver el video completo en Di Crochet y más. Ahí te vas a encontrar el video completo y me puedes encontrar como Rolón Crochet, Crochet Rolón, Todo en Crochet, Mari Rolón. Aventajo y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta aquí, hasta este momento, yo ya tengo esas 26 vueltas. Recordemos, vamos a quedarnos en la vuelta número 26 y vamos a empezar la vuelta número 27. Entonces, aquí es como me ha quedado. Estamos trabajando la parte de la espalda y vamos a hacerle aquí en esta parte una cadena, giro y vamos a ir haciendo el punto deslizado y punto deslizado hasta llegar a este espacio aquí, a este siguiente motivo, ¿sí? Y una vez que ya estemos ahí, vamos a tejerle 1, 2, 3 y me voy a pasar aquí al siguiente espacio o al siguiente punto alto y tejemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar aquí a la mitad y tejemos medio punto, 2 cadenas, punto alto. Y recordemos que aquí en este espacio del punto alto voy a colocarle aquí un marcador para recordar que aquí es donde vamos a hacer la parte del ensamble, ¿sí? Y esta sería nuestra disminución. 2 cadenas y voy a continuar tejiendo como corresponde hasta llegar del otro lado. Entonces voy a ir tejiendo hasta llegar aquí. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he llegado del otro lado y vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasarme, faltan estos 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Yo voy a pasarme a este primero y voy a tejerle un punto alto, 2 cadenas y luego medio punto, 3 cadenas y luego punto bajo,
3 cadenas y me voy a pasar aquí y hago punto bajo y así me va a quedar, ¿sí? Igual que al inicio. Y de aquí tenemos que cortar. Entonces hago una cadena, suelto y vamos a cortar. Ahora yo voy a regresarme aquí donde tengo el punto alto. Recuerden que está el medio punto y el punto alto. Ok, vamos a girar y en ese punto vamos a iniciar nuevamente. Primero con la lana doble y vamos a hacerle 1, 2, 3 y la cadenita anterior 4 cadenas. Me voy a pasar a este espacio que tengo aquí y vamos a tejer en esta ocasión punto alto, 2 cadenas y punto alto. Así. 2 cadenas y voy a continuar tejiendo como corresponde. El punto alto, 2 cadenas y punto alto. Sí, esto es igual todo el proceso hasta llegar aquí donde tenemos el marcador. Aquí ya estoy por finalizar. Este es el motivo anterior a donde tengo el marcador. Vamos a hacerle doble lazada y donde tengo el marcador que era el punto alto, ahí voy a tejerle el punto doble y así me va a quedar igual que al inicio. Esta es la vuelta 27, 28, vuelta número 28. Vamos por vuelta número 29. 3 cadenas, voy a girar y dentro de este espacio voy a tejer un punto alto y en el punto alto voy a colocarle el marcador y voy a continuar en esta parte 2 cadenas y el resto ya lo vamos a tejer como corresponde. 2 cadenas, me paso al siguiente espacio y continúo tejiendo hasta llegar al final de mi vuelta. Aquí ya para finalizar tenemos nuestra vuelta, esta que es la 26, 27, 28 y estamos corriendo la 29. Aquí este es el último motivo, un punto alto, vamos a tejerle y sin hacer en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente para no dejarle espacios y para que nos quede igual que el otro. Vamos a tejerle el punto alto aquí sin terminar, me paso a este espacio, tejo punto alto sin terminar y cierro para que me quede como en un solo tiempo, ¿les parece? Y que se vea más estético. 1, 2, 3 y 4 cadenas y me voy a girar y me voy a pasar aquí a este espacio y vamos a tejerle el punto alto, 2 cadenas y punto alto, ¿sí? Y esta ya sería nuestra vuelta 27, 28, 29, vuelta número 30. Aquí continuamos tejiendo como corresponde hasta completar nuestra vuelta. Y miren cómo nos va a quedar ya aquí en esta parte, la parte del escote o sería la sisa, ¿sí? La parte de la sisa. Voy a continuar tejiendo hasta llegar del otro lado. Aquí ya para finalizar vamos a tejerle aquí. Estoy un motivo antes de donde tengo el marcador
y voy a tejerle en este caso un punto doble. Miren, lo voy a dejar aquí a la mitad para que se vea un poquito más cerradito, ¿les parece? Así, miren. Y de aquí vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. Ahora, ya de aquí ya tenemos esos 3 puntos y lo que voy a hacer es pasarme aquí a la mitad del punto y tejerle un punto alto. Y aquí coloco el marcador y luego vamos a pasarnos con 2 cadenas al siguiente espacio y vamos a continuar tejiendo como corresponde. Ya sería nuestra vuelta 31, 27, 28, 29, 30, vuelta número 31. Voy a continuar hasta llegar del otro lado. Aquí ya para finalizar esta que es mi vuelta número 31, vamos a pasar aquí, tejo un punto alto. Sin terminar, me voy a pasar aquí al final o al bordecito. Yo digo que al final, ahí lo voy a dejar. Punto alto sin terminar, cierro, vuelta número 32. Comenzamos con 4 cadenas, giro, me voy aquí, tejo 2 cadenas después del punto alto. Y aquí igual y le coloco el marcador, miren, donde terminamos nuestro primer punto alto. Ahí. Ya sería nuestra vuelta número 32. Y continúo tejiendo como corresponde. Hasta llegar acá, del otro lado donde tengo el marcador. Quiero mostrarles, aquí ya estoy por finalizar esta vuelta 32. Voy a poner 2 lazadas y aquí hacemos, aquí o en el centro, como ustedes lo prefieran. Podemos ponerlo aquí o lo podemos poner aquí, como ustedes lo necesiten. Ay, amigas, ahí está, ahora sí, se me había enredado un poquito. Ahí hacemos el punto doble. Vamos por la vuelta número 33. Hacemos 3 cadenas, giro. Y esto ya no va a disminuir, ¿sí? Y ahí aquí en adelante lo vamos a tejer recto. 2 cadenas y tejemos el punto alto. Así. Y continúo tejiendo. Así nos va a quedar. Y miren cómo ha quedado ya todo este espacio. Pues que es el mismo proceso que hicimos para la parte del frente. Yo voy a continuar hasta el marcador. Aquí ya estoy por finalizar. Hacemos 1. Hacemos aquí nuestro, se puede decir que nuestro motivo completo. Y ya aquí donde está el marcador, hacemos un punto alto. Vamos a contar. Vuelta, en este caso es mi vuelta número 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vuelta número 33. Vamos por la vuelta número 34. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vuelta 34. Voy a pasarme aquí a este espacio. Y tejo un punto alto hacia la mitad. Y después hago 2 cadenas y me voy a ir aquí y continúo tejiendo como corresponde. Así me va a quedar. Y yo voy a continuar tejiendo hasta finalizar
toda esta vuelta porque ya se acabaron la parte de las disminuciones. Voy a llegar aquí del otro lado. Aquí ya estoy por finalizar esta que es la vuelta número 34. Aquí tejemos un punto alto, una cadena, y aquí en el borde tejemos el punto alto, ¿sí? Para que nos quede al igual que el inicio. Y ya de aquí vamos a hacer 4 cadenas, giro y ya tejemos en recto. 2 cadenas, esta es la vuelta número 35. Voy a finalizar esta vuelta de inicio, pues vamos a tejerlo como lo hicimos aquí en esta parte. Entonces voy a finalizar esta vuelta por si alguna amiga tiene alguna duda. Aquí ya estoy por finalizar. Pasamos, tejemos un punto alto, una cadena y un punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas, giro y volvemos a tejer en el centro un punto alto, 2 cadenas y continúo, ¿sí? Y de aquí en adelante, amigas y amigos, vamos a ir tejiendo así ya en recto hasta obtener 50 vueltas, que son las 50 vueltas que le hice a la parte del frente, ¿sí? Entonces aquí así es como nos está quedando la parte de la sisa. Y ahí en casita, si te gustaría más modelitos de blusas, chalecos, cardigan, entonces déjame como apoyo un me gusta, dale clic ahí, dale un me gusta y también te invito a suscribirte, activa la campana de notificaciones y dale clic donde dice todas, es totalmente gratis, tanto la suscripción como la activación de la campanita. Pero si a ti te gustaría ayudarme con menos de un pesito al día, entonces dale clic aquí abajo donde dice unirse y obtén videos antes pues que nadie. Voy a aventajar, amigas, hasta obtener esos 50 vueltas y en un ratito más yo regreso. Ya les muestro pues cómo va quedando nuestro proceso, pero pues yo digo que va a quedar súper lindo. Pues ya tenemos aquí, miren, nuestra primer pieza y ya nada más vamos a irlo a, pues en este caso, alargando. ¿Verdad que está quedando bien chulis, amigas? Bueno, pues aventajo este pedacito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo ya he terminado ya las piezas. Así es como me ha quedado la parte de la espalda. Vamos a verla. Así es como me ha quedado y entonces ya hay que ensamblar las piezas. ¿Les parece? Ok. Recuerda, amiga, si te perdiste parte 1 o parte 2, aquí abajo donde está el título, dale clic, aquí abajito dice más. En la palabra más dale clic y ahí te van a aparecer los enlaces anteriores. O si prefieres, puedes encontrar el chaleco completo en Di Crochet y Más. Así búscalo, Di Crochet y Más, que es mi canal secundario. Y ahí te vas a encontrar todas las prendas que tejo aquí, pero en un solo video. Obviamente las vas a encontrar un poquito más adelante, 2, 3 meses o un poquito más, porque hasta que no las termino de procesar, ¿ok? Entonces ahí en casita, suscríbanse a mi canal secundario para obtener en un solo video tu proceso completo, ¿ok? Y aquí las vamos a ir tejiendo y las vamos a ir pasando conforme las vaya tejiendo, ¿les parece? Ok, pues vamos a hacer las uniones. Vamos a empezar para la unión. Esta es la parte del frente, es donde se alcanzan a ver como el inicio de las cadenas y esta sería la parte del lado del revés. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es, voy a dejarle el lado del derecho, que es este con el lado del derecho. Vamos a ubicar que nuestra pieza, esta es la parte del lado del derecho y esta es la parte del lado del revés. Entonces vamos a dejarle así, derecho
con derecho, ¿sí? Aquí está revés, derecho y derecho. Y vamos a unirlas aquí en esta parte. Voy a girarlas un poquito así. Y vamos a continuar con ganchito. Voy a pasar aquí de lado a lado con la lana doble. Voy a tejerle una cadena, después voy a soltar y voy a girar estos pedacitos de lana. Me los puedo traer para irlos perdiendo. Dentro de este espacio voy a tejerle 1, 2 y 3 puntos bajos. Me voy a pasar al siguiente espacio y vamos a tejerle 1, 2 puntos bajos. Vamos a tejerle los 3 puntos bajos para que se amplíe un poquito esta parte que a veces como queda un poquito cerrada. En esta ocasión me paso de lado a lado y vamos a continuar. 1, 2 y 3. Y ya me paso de un lado, me paso del otro y volvemos a repetir. Yo digo que nada más voy a perder estos pedacitos de lana hasta este punto. Ya los podemos cortar. 1, 2 y 3. Y ya, ahí yo creo que vamos a cortar y voy a continuar tejiendo 1, 2 y 3. Así hasta llegar a la parte de la sisa. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y del otro lado nos va a quedar así. Aquí ya para finalizar hacemos una cadena y vamos a cortar. Y perdemos este pedacito de lana o lo dejamos para irlo perdiendo después. Esto que acabo de hacer aquí también lo voy a hacer con la parte que sigue y nos vamos a ir a cerrar esta parte. Recuerdan que aquí yo le dejé un poquito de lana. Ok, pues vamos a hacer mismo proceso. Aquí me paso. Este punto pues no lo había cerrado para continuar con el proceso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a contar este motivo y luego este motivo y luego este motivo, y yo me voy a pasar y de aquí, de este motivo, miren, de este motivo yo tengo que contar 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hasta aquí. Sí, entonces miren, prácticamente estoy agarrando o tomando 1, 2, 3, 4 y el inicio del siguiente, pues se puede decir que el siguiente motivo, ¿verdad? Pero aquí me hace falta otro motivo más, ¿sí? Entonces aquí lo voy a terminar y yo creo que lo vamos a dejar más o menos, miren, yo creo que lo vamos a dejar de aquí a aquí, nos tiene que quedar de aquí a aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Empiezo en esta parte, aquí también y aquí. Vamos a empezar tejiendo punto bajo. Vamos a tratar aquí a la mitad, tenemos 2 espacios o 2 cadenitas. De este lado solamente es una, pero de aquí sí son 2. Las vamos a respetar. Me paso de un lado, del otro y continúo tejiendo. Sí, de un lado. Aquí lo que tengo que asegurar es que vaya quedando más o menos así, un punto por cada espacio. Así es que voy a tratar de ir pasando por los 2 espacios sin contar. No necesitamos contar, pero sí hay que tratar de irlos como ubicando un poco.
Acá ya estos a lo mejor los podemos como ubicar un poquito más, ¿verdad? Aquí, aquí, miren. Y ya después me paso a este espacio para que sean 3 también aquí y 3 también en la parte del frente. Y aquí comienzo ya a tejer. 2 aquí en el centro, 1 sobre el otro, así. Ya de aquí en adelante pues nada más va a ser un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Aquí hacemos 2. Aquí sobre este espacio o el punto hacemos 1. Y aquí sobre las cadenas, pues como son 2 cadenas, pues hacemos 2. Aquí tenemos un punto. Aquí tenemos un espacio de la cadena y aquí al borde le hacemos otro punto. Y listo. Ya ha quedado el cierre de la parte del hombro. Hago una cadena, suelto y a perder. Miren, dejé este poquito. Me quedó ese poquito. Bueno, pues les muestro. A ver, vamos a ver. Ahí está. Así como he unido esta parte de aquí y esta parte de aquí de abajo, así es como nos va a quedar. Y del otro lado, pues esto lo voy a hacer también del otro lado y regreso para coser la parte, bueno, pues ya para continuar con el proceso. Les muestro, amigas y amigos, miren, ya he cerrado entonces la parte de los dos lados y la parte de arriba, así es como quedó. Y yo ya he hecho un, pues se puede decir un borde en la parte de la manguita, que ahorita vamos a ver cómo vamos a tejer esa parte de la manga. Vamos a continuar ganchito igual de 2 milímetros. Ahí está. Voy a empezar aquí en esta parte de aquí de abajo. Empezamos aquí. De este lado hacemos una cadena con la lana doble. Separo. Solo para asegurar ese primer punto, tejo un punto bajo y me paso al siguiente espacio. Vamos a tejer un punto y me voy a pasar aquí al que sigue y vamos a tejerle 1 y 2. Y ya en este espacio donde están las cadenas de la primera disminución, voy a empezar a tejer 3 puntos bajos. Me voy a pasar al siguiente espacio donde están las cadenas y hacemos otros 3 puntos bajos. Me paso aquí a este espacio donde está el medio punto y después estaban las cadenas y el punto alto. Ahí hacemos otros 3 y nos vamos a pasar acá a este espacio y vamos a tejerle 3 puntos bajos. En el siguiente 3 puntos bajos. En el que sigue otros 3. Otros 3. Y así. Voy a ir tejiendo hasta llegar a estos que tenemos aquí. Miren, de aquí a aquí fueron las disminuciones y ya de aquí en adelante, voy a acomodarlo, ¿va? Para que en casita sea más fácil que ustedes lo puedan apreciar. De aquí a aquí fue las disminuciones y aquí ya se tejió parejo. En la parte donde ya se tejió parejo, donde ya no hubo disminuciones, yo voy a empezar nada más a poner solo 2 puntos bajos por vuelta. 2. Me paso al que sigue. 1, 2. En el que sigue 1, 2. Y así. Voy a continuar. 2 puntos bajos por cada vuelta. Hasta vamos a pasar toda esta parte del hombro.
Todos van a ser 2, 2, 2, 2, 2 hasta llegar aquí, a donde ya se empiezan a hacer las disminuciones. Miren, aquí todavía le ponemos 2, pero ya de aquí en adelante van a ser de 3, ¿sí? Entonces voy a aventajar esa parte. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya cómo ha quedado. 2 puntos por cada espacio, ¿sí? Y en esta parte ya empezamos así con los espacios de las cadenas. Ahí hacemos 3. 1, 2 y 3. Igual, continúo. 1, 2, 3 y así. 1, 2 y 3. Voy a completar mi vuelta. Una vez ya terminado todo el contorno, voy a hacer la unión aquí en el primer punto con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar en este caso en este mismo espacio y vamos a tejerle un punto alto. Me paso al siguiente espacio y tejo punto alto. Yo tenía unas hebras que eran del final de este lado, que son esas que tengo aquí, así es que las voy a perder un poquito para no tenerlas que perder por separado. Y vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Punto alto, punto alto y punto alto, ¿sí? Toda la vuelta. Aquí ya no va a haber aumentos, no va a haber disminuciones. Y así nos va a quedar, ¿va? Ok, voy a completar aquí todo el borde hasta llegar del otro lado. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, hasta este momento voy a hacer un punto deslizado para finalizar y voy a hacer una cadenita nada más para que lo vean, ahí en casita. Así es como ha quedado. A mí se me hace muy bonito como quedó. Ahí en casita cuéntame cómo te está yendo y voy a continuar entonces con el proceso. Aquí me voy a pasar, primero vamos a quitar la cadenita, esa cadenita que había puesto, nada más era para que no se me deshiciera mientras lo muestro. Deslizo, tomo la mitad de la cadena y voy deslizando, deslizo, tomando solo la mitad de la cadena. Y con eso voy a darle el acabado. Este chalequito te va a quedar si eres una talla mediana, si eres una talla grande, como este punto hace que amplíe un poquito, así es que te va a quedar, va a ser como un unitalla más o menos para la talla, en este caso dejémoslo mediana grande, ¿ok? Si eres mediana o eres grande te va a quedar. Y si eres talla chica, para la talla chica voy a recomendarte que le quites, en este caso yo creo que un motivo. Voy a ver si saco las tallas para ponérselas al inicio, ¿va? Ahorita me van a decir, ay, es que ya lo había repetido. Sí, pero es que apenas ahorita, cuando ya termino mi prenda, más o menos voy viendo, ok, vamos dejando para tales tallas que hicieron falta, ¿ok? Entonces a lo mejor ahorita ya saben que ando apenas calculando, pero es por eso, porque ahorita se las voy a dejar, a lo mejor ustedes las van a ver al principio, ¿ok? Bueno, amiguitas, voy a completar esta vuelta y regreso ya para la parte del borde. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacer aquí un punto deslizado. Aquí hacemos una cadena, suelto y vamos a perder este pedacito de material, ¿ok? Por la parte de adentro. Y ya, así nos va a quedar la parte de, pues se puede decir de la sisa, ¿sí? De nuestro hermoso chalequito. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a pasar a la parte de aquí de abajo. En la parte de abajo tenemos un inicio que está aquí, ¿va? Ok, pues nos vamos a ir ahí a ese inicio. Aquí vamos a tejerle una cadena con la lana doble.
Y en ese mismo espacio yo voy a tejerle un punto bajo. Ahí está. Después me voy a pasar y aquí tenemos 4 puntos bajos. O más bien 4 cadenas. Voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Me voy a pasar aquí a la mitad y hago un punto bajo. Y sobre las cadenas vuelvo a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y me paso aquí a la mitad donde está el punto y tejo punto bajo, ¿sí? Entonces sobre las cadenitas igual y la puedes poner una por cada punto, por ejemplo así, miren. 1, pueden ponerlas así, 2, 3 y 4, ¿sí? Y luego aquí ya ponen una por cada punto. Ustedes deciden si la dejan sobre la cadena o la dejan así. Ahí en casita ustedes como lo quieren dejar. Yo lo voy a dejar sobre las cadenitas así, miren. 1, 2, 3, 4 y así. Voy a completar hasta llegar del otro lado. Aquí ya estoy en la parte de donde están las uniones. Entonces lo que voy a hacer es que aquí le voy a poner a la mitad un punto bajo y ya me voy hasta las cadenas y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, que es pues uno por cada espacio, ¿sí? 2, 3, 4 y 5. Y ahí está. Así nos va a ir quedando. Voy a ahora sí a completar. Nada más quería mostrarles dónde quedó la unión, pues cómo le vamos a hacer. Quiero mostrarles, amigas, ya he llegado hasta la parte de la esquina y en esta parte voy a tejer 3 puntos bajos. Me voy a pasar a esta primera hilera o la primera vuelta y voy a tejer 2 puntos bajos. En la segunda voy a tejerle 3 puntos bajos. En la que sigue 2 puntos bajos. Y en la que sigue 3 puntos bajos. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba. 2. Y en la que sigue 3. Y aquí podemos ir perdiendo los pedacitos de lana que nos vayan quedando, miren, como este. Ahí los vamos llevando. 2. Y en el que sigue hacemos 3. Voy a llegar hasta aquí, hasta la parte donde comienzan las disminuciones. Les muestro, ya he llegado a la parte del escote y ahí vamos a ir tejiendo, por ejemplo, aquí. En este espacio vamos a tejerle, en vez de 3, nos corresponde 3. 1, 2, 3, hacemos 4. Ahí está. Y en el que sigue hago 2. 1 y 2 para ir redondeando más o menos esa parte de la esquina. Y luego voy a continuar tejiendo así. Un punto por cada espacio. Aquí son 2, aquí tejemos 1 y así, miren. Esto mismo vamos a hacer del lado contrario. Del lado contrario tenemos puntos deslizados, pero de todos modos se pueden hacer muy bien. Aquí está, miren. Este lo vamos a pasar, como este y este es lo mismo, yo voy a ponerme aquí en esta parte y hago 3. Ahí está. Me paso al que sigue y hacemos otros 3. En el que sigue otros 3. Y en el que sigue otros 3. Aquí van a ser de 3. Todos de 3. Hasta llegar a la parte donde, pues donde no se hace los aumentos, donde nada más es tejer en recto. 1,
2 y 3, ¿sí? Así, miren. Y ya nos falta nada más 2, ¿verdad? Ok. Faltan este y el que sigue y ya. Ahora, como hasta aquí fueron la parte de las disminuciones, a ver, voy a ver si lo acomodamos bien para que en casita lo puedan ver. Hasta aquí fueron la parte del escote. Ahora lo que voy a hacer, ahí está, esta parte. Ahora lo que voy a hacer es tejer ya este pedacito en recto. Solamente 2 puntos por cada espacio, 2 nada más. Aquí, 2 y luego en el que sigue 3. 2 y 3. Y ya llegué a la parte donde está la espalda. Me voy a pasar aquí, tejo 1 y luego me voy a pasar al que sigue y continúo. Aquí hacemos 2, 1, aquí hacemos 2, 1 y luego 2. Entonces nada más vamos a ir tejiendo aquí un punto por cada punto que tengamos, ¿sí? Y aquí ya me traje otro pedacito de material que fue el que me sobró. Ahí en casita vayan trayéndose los pedacitos de material que tengan para que después no los tengan que pues estar escondiendo con la aguja y el hilo, ¿sí? Nos ahorramos esas partecitas. Bueno, entonces voy a completar y lo mismo que hice aquí lo voy a hacer aquí en la esquinita y ya termino hasta llegar a esta esquina, ¿sí? Como va a ser repetitivo, lo mismo que hicimos de un lado lo hacemos del otro lado. Ya he llegado a la parte de abajo y en esta parte tenemos 1 y necesitamos colocarle 3, así es que coloco 2 más y cierro con un punto deslizado. Ya tenemos el borde, así es como ha quedado. Y vamos a empezar con la parte de abajo tejiendo 2 cadenas. Y en ese espacio vamos a tejerle 2 puntos altos, en ese mismo espacio. Me voy a pasar al punto que sigue y vamos a dejarle otros 2 puntos en el mismo espacio y después voy a continuar tejiendo solo uno por cada espacio hasta llegar a la siguiente esquina. Así nos va a quedar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, hasta aquí. Vamos a ver. Aquí en la esquina tenemos 3. Antes de la esquina donde están estos 3 voy a colocarle un punto antes, 2, ¿sí? Y yo creo que nos vamos a regresar un poquito, ¿ok? Miren, aquí están los 3, 1, 2, 3 y aquí estos 2 puntos anteriores a esos 3 voy a colocarle 1 y 2, ¿sí? 2 en el mismo espacio. En el que sigue hacemos otros 2. Y aquí tenemos estos 3, 1, 2, 3, que son los de la esquina. Ok, pues ahí también le ponemos 2 a esos 3. 1, 2. En el que sigue hago otros 2. 1, 2. Y en el que sigue otros 2. 1 y 2. Ahí están. Y ya terminamos estos 3 de 2 y los 2 que siguen también le vamos a poner 2. 1, 2, 1 y 2, ¿sí? Entonces
estamos dejando en total, son 3, 5, 7. 7 espacios de a 2, ¿sí? Aquí está. Este es el primero que pusimos de 2, miren. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de a 2, que son los de la esquinita. Ahora yo voy a continuar tejiendo un punto alto hasta llegar a la parte de arriba. Aquí ya no vamos a hacerle aumentos, ¿sí? Vamos a enfocarnos hasta llegar aquí, donde voy a repetir este mismo patrón. Ya he llegado a la parte de arriba y en esta parte solamente dejé 2, 1 y 2, pero también vamos a hacer el mismo proceso. Por ejemplo, aquí tengo estos que son los 2 de la esquina y 2 antes vamos a dejarle 2. En el que sigue 2. En el que sigue otros 2. Van a ser 6 en total, ¿eh? Ya llevo esos. Tengo 1, 2, 3. Estos son los 2 que dejé. Este y este son los 2 que dejé aquí en la esquinita. Entonces 2 puntos antes hago aumento, los 2 que dejé y 2 puntos después. Ahí están. Sí, entonces en el otro había trabajado 7 puntos de a 2, ahora estoy trabajando solo 6 puntos de a 2, miren. 2, 2, 2, 2, 2 y 2, que serían 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de a 2, ¿sí? Ok, bueno, pues vamos a continuar. A ver, vamos a así, a continuar un punto por cada espacio hasta llegar a la parte de aquí, esta parte, entre la parte del frente y la parte de la espalda. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he llegado aquí a la parte del cuello donde voy a hacer unas disminuciones. Aquí en esta parte, miren, este es el último espacio que tengo de este lado, ¿sí? Y lo que voy a hacer yo aquí es que voy a tomar este punto que está en la parte de aquí de abajo y voy a tomar el punto que está aquí a la mitad y el que sigue, los 3 puntos altos sin terminar, y voy a hacer una disminución así y continúo con un punto alto por cada espacio, punto alto y punto alto, hasta completar toda mi vuelta. Ahí va, miren. Y así va a quedar un poquito como en más curva y también un poquito más cerrado. Voy a continuar y voy a hacer el mismo proceso del otro lado. Ya he llegado aquí del otro lado y voy a hacer lo mismo. Un punto antes, tejo punto alto sin terminar. Sin terminar y sin terminar, ¿sí? Que son los de la esquina. Y cierro. Y continúo tejiendo aquí un punto por cada espacio, ¿sí? Entonces, lo mismo que hice aquí y aquí, lo voy a hacer en lo que resta, que sería este y este que tengo aquí, ¿va? Aquí ya saben, aquí le ponen los 3, 3, 3, perdón, 2, 2, 2, 2 y 2, ¿sí? Para que completen aquí estos dos que ya tenemos. Bueno, completo mi vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado mi vuelta y aquí voy a ignorar las 2 cadenas y me voy a pasar al punto alto. Voy a tejerle 3, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Miren, en vez de tomar las cadenitas, yo voy a tomar este primer punto en relieve para que me quede
así, punto deslizado para que me quede en relieve. 1, 2 cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue por la parte de abajo y voy a tejerle el punto alto. En el que sigue vamos a tejer uno de relieve y en el que sigue por la parte de atrás del punto o por abajo tejemos un punto alto y luego el que sigue en relieve y el que sigue por abajo y luego en relieve y por abajo, en relieve, por abajo, en relieve y por abajo. Sí, vamos a ir tejiendo un elástico o un elástico a crochet simple. Esto lo vamos a hacer toda nuestra vuelta, incluyendo la parte de las esquinas, se van a trabajar exactamente igual, ¿sí? Y lo podemos hacer por 2 vueltas más, esta y otras 2 o esta y una más, ¿te parece? Ok, hay que tomar en cuenta también la parte de los ojales, que va a ser muy pequeñito los botones que debe de llevar, alrededor de 1 centímetro de diámetro aproximadamente para este modelito, o dejarlo abierto o con un cordón en el frente. Ahí en casita me gustaría saber tu opinión. Yo voy a continuar exactamente igual todo el borde y regreso para mostrarte. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta aquí he terminado mi vuelta. Y ojo, un detalle muy importante. Si te pasa que te quedan 2 puntos juntos, entonces, ¿recuerdas esas 2 cadenitas que quedaban aquí? Ok, si te quedan los 2 puntos juntos en relieve, toma las cadenitas por la parte de abajo y teje un punto alto para que quede sincronizado, es decir, uno arriba, uno abajo, y estas 2 cadenitas, estas que fueron las 2 primeras, las vamos a tomar así por abajo, miren. No sé si se alcanza a ver. A ver, voy a ver si lo podemos apreciar mejor, ¿ok? Aquí están. Yo voy a tomarlas así, por la parte de abajo, y hago el punto deslizado. 1, 2 cadenas, y este punto que sigue lo voy a tomar por abajo. Así, por abajo. El que sigue en relieve, el que sigue por abajo y el que sigue en relieve. Y esto voy a hacerlo hasta completar toda mi vuelta. Ahí está. Ok. Si se fijan, va a ser exactamente lo mismo. Tú aquí le puedes dejar 3 vueltas, 4 o hasta 5. Esto va a depender de tus gustos y sobre todo de tus necesidades, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es que voy a terminar toda mi vuelta. Si se fijan, está en una sola pieza, o sea, le estamos dando alrededor con este elástico simple. Así es que yo voy a aventajarlo, le voy a colocar la parte de los botones y voy a regresar para mostrarte cómo queda el resultado final. Si llegaste hasta aquí, hasta esta parte del video, amiga, y me estás viendo o me estás escuchando, porque a veces me ponen ahí cuando están comiendo o están preparando la comida, entonces déjame tu comentario. ¿Cómo te llamas? ¿Y de qué parte del mundo me escribes? Me gustaría saberlo. Recuerda que estás en mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón, mejor conocida como Todo en Crochet, y me puedes encontrar como Todo en Crochet, Mari Rolón, Rolón Crochet o Crochet Rolón. Aventajo un poquito y regreso. Amigas, vean qué bonito quedó el proceso. Ya sé que ya lo habían visto al inicio, pero a mí me ha encantado cada detalle, cómo ha quedado la parte del borde. ¿Qué les parece?
Lindo, lindo, fácil, fácil como siempre, amigas. Un gusto haber compartido contigo este bonito chalequito. Cuéntame, ¿tú en qué talla lo tejiste? ¿Chica? ¿Mediana? ¿Grande? ¿Extra grande? ¿Qué talla fue la tuya? ¿1, 2, 3, 4XL? No lo sé, voy a estarte leyendo. Por cierto, si te gustaría más modelitos bonitos, entonces deja un me gusta y tu comentario. Dime, ¿de qué parte del mundo me escribes? Yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet y te veo el día de mañana en un nuevo modelito. Te agradezco con el corazón tu compañía y tu apoyo. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta mañana.